Buenos días con todas y todos. Hoy día vamos a tocar en el área de historia un tema muy importante como es la ilustración y el despotismo ilustrado. Quien lo desarrolla es Sumillo Conda y está dirigida a estudiantes de tercer grado de secundaria. La ilustración fue un movimiento intelectual de carácter filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante el siglo XVIII. Tuvo gran influencia sobre los procesos sociales y políticos de Europa y América, hasta principios del siglo XIX. Este movimiento es conocido también como el iluminismo, porque consideraba que la razón era la luz que iluminaría el conocimiento humano para sacar a la humanidad de la ignorancia y de esta manera construir un mundo mejor. Por esta razón, el siglo XVIII suele ser llamado el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso, mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía. Así, la Ilustración se proponía avanzar hacia un mundo más próspero y más justo. De esta manera se asentó la fe en el progreso en el seno de la cultura occidental, lo cual puede comprenderse como consecuencia de la creciente celebración de la razón humana iniciada con el Renacimiento. El pensamiento ilustrado se extendió por toda Europa, especialmente entre la burguesía y parte de la aristocracia, a través de los medios impresos y de las reuniones sociales. También fue difundida por intelectuales y divulgadores que escribían sobre ciencia, sobre la filosofía, política, literatura, etc. Muy bien, entonces nosotros vamos a ver qué es la ilustración. Fíjense, aquí vemos un conjunto numeroso de personas adineradas por su manera de vestir, son adinerados, son hombres, ¿no?, que manejan dinero, son hombres intelectuales, ¿no?, están tomando acuerdos. Fíjense, aquí también vemos que está la iglesia, ¿no?, hay mujeres, también aquí en estas reuniones solían haber mujeres, la iglesia, son mujeres, no es la iglesia, son mujeres, ¿no? Entonces veamos qué es la ilustración. Nos dicen que es un movimiento de renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa como resultado del progreso y difusión de las nuevas ideas y de los nuevos conocimientos científicos, los mismos que iluminaron la mente de los hombres a la vez que contribuyeron a modificar su espíritu. La Ilustración alcanzó su mayor desarrollo en el siglo XVIII, llamado por ello el siglo de las luces. En toda Europa se hablaba de que se estaba viviendo en la época de las luces, en que los hombres iluminados por la luz de la razón debían establecer una nueva organización que habría de reemplazar al caduco antiguo régimen. Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogantes, como, por ejemplo, va a despreciar el pasado, reniega de las viejas creencias, enfrenta las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se vuelve hacia nuevas formas de pensamiento con la intención de iluminar sus conocimientos. Entonces, allí tenemos la Ilustración y en el siglo XVIII que se desarrolla este movimiento, ¿no? Como era tanto, era el pensamiento, tanto era lo que el hombre estaba haciendo, que es así que se le denomina el siglo de las luces. Muy bien. ¿Cuáles son los antecedentes de la Ilustración? Fíjense, son 4, donde la historia los ha podido juntar en 4 antecedentes. El primer antecedente es que una tendencia sostenida desde comienzos del siglo XV. Empiezan a valorar el pensamiento humano como fuente del saber.
O sea, al ser humano su pensamiento es lo que empiezan a valorar, ¿no? Desde este momento el hombre es valorado por lo que va a desarrollar, ¿no? Ya que saben ellos que esa inteligencia, el uso de su inteligencia es una fuente del saber. Muy bien. Luego vamos a ver la difusión de dos corrientes filosóficas que tuvieron importante desarrollo en el siglo XVII. Es el empirismo y el racionalismo. El empirismo sostenía la importancia de la observación y la experimentación para conocer los fenómenos, ¿no? Entonces el empirismo se basaba en la experiencia. Tenías tú que tus sentidos tenían que ver lo que se estaba produciendo, por eso es que se habla del empirismo. Tú tenías que observar, tenías que experimentar, ¿no? Y conocer esos fenómenos. Mientras que el racionalismo era lo contrario, era el uso del razonamiento lógico, ¿no? Por eso se habla del racionalismo. Es una posición filosófica, dice que tiene como prioridad el uso de la razón frente a otras instancias. Tu razón, ¿no? Tus ideas, eso es lo que valía. Se usa comúnmente en la filosofía para fundamentar el conocimiento, pues este descansa en la razón o en la experiencia sensible. Muy bien. Otro antecedente es la aparición o la creación del liberalismo inglés propuesto por John Locke, quien sostenía que la racionalidad era una característica natural de las personas y la función de los gobiernos era garantizar sus derechos naturales, o sea, la vida, la libertad, la igualdad y la propiedad, ¿no? Eso era lo que John Locke consideraba, ¿no? Por eso es que a él se le declara el padre del liberalismo moderno y pensaba que el gobierno y la soberanía provenían del pueblo y de la vida, ¿no? De la libertad, la propiedad y la felicidad. Para él son los derechos del que toda la humanidad debería gozar. Siguiente, tenemos como último antecedente la necesidad social de encontrar la respuesta a las nuevas inquietudes e incertidumbres. El hombre aquí empieza, ¿no?, a pensar, a decir de dónde viene esto, de dónde proviene acá, qué es lo que pasó, ¿no? Y es por eso es que él vive esas nuevas inquietudes e incertidumbres humanas que va a traer como respuesta, ¿no?, que la religión y los gobiernos no podían explicar. Entonces, estas nuevas inquietudes que la religión y los gobiernos no podían explicar, este hombre busca sus respuestas, ¿no? Muchas creencias habían en ese tiempo, ¿no? Entonces ellos después todo esto lo van a dejar de lado. Seguimos. Las características de la ilustración. Miren en esta imagen, también volvemos a ver gente muy adinerada, de la nobleza, de la clase alta, y la mujer también está allí. Está representada esta mujer. Bien, las principales características es que se defendió entre burguesía y sectores de la aristocracia, ¿no? O sea, estos dos grupos sociales, la aristocracia y la burguesía, se van a unir, ¿no? Sus ideas se discutían en los salones organizados por señoras de clase alta, donde se reunían filósofos, artistas, científicos, literatos, etc. Estos grupos se transformaron en grandes consumidores del libro después, ¿no? Muy bien, aquí estaba toda la crema innata de la intelectualidad de esa época, no del siglo XVII, del siglo XVIII. Otra característica más de la Ilustración fue que se consideraba que el pensamiento racional, ¿no? El pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento verdadero. Se llegaba a conocer el mundo a través del razonamiento, la observación y la experimentación. Entonces, de allí el racionalismo, pues, ¿no? El pensamiento racional era la única forma de acceder al conocimiento. Y fíjense, esto lo tenemos nosotros desde la edad antigua, ¿no? En Grecia, por ejemplo, estaba Tales de Mileto, también teníamos a Pitágoras, teníamos a Heráclito de Éfeso,
¿no? Teníamos a Anaxágoras, a Zenón y Mileso. Fíjense, esto era de la edad antigua, ¿no? También en Grecia estaba Sócrates, ¿no? Luego de allí empieza a avanzar, ya estamos en 1350 y se van a ver la creación de nuevas industrias, surge el capitalismo, después aparece René Descartes y llegamos al siglo XVIII con John Locke, ¿no? Con David Hume también. Es así como este racionalismo va creciendo y se va apoderando de las personas en esa época. Muy bien. Otra característica era que se negaba cualquier forma de conocimiento que no precediera del análisis racional. Por eso consideraban las creencias populares y la religión como meras supersticiones. Fíjense, ya la religión ya la están poniendo, ¿no?, en otro lugar. Se decía que no, la religión tenía que quedarse en segundo lugar o en tercero, cuarto, quinto, debido a que era un atraso para la población. Y mira, lo consideran hasta como supersticiosa, ¿no? La religión era parte de las supersticiones o creencias populares. Muy bien. Luego, fíjense, estamos viendo aquí una pirámide donde se veía una división de clases sociales. El primer estado que estaba formado por el rey y su familia, ¿no? El segundo estado estaba formado por los nobles y por el clero. Y el tercer estado estaba formado por los burgueses, por los campesinos, los artesanos. Y cada uno de estos personajes que eran, ¿no?, los, tenían características propias, como por ejemplo, todos la primer y segundo estado eran privilegiados, todos poseían derechos, ocupaban cargos administrativos y no pagaban impuestos. Mientras que el segundo estamento, los no privilegiados, que era el tercer estado, tenían que pagar impuestos, ¿no? No tenían ningún derecho político, iban a la guerra, pero como soldados. Entonces, ¿qué es lo que ellos piensan con esto? ¿Qué es lo que dice la ilustración? En un contexto en que la categoría de las personas estaba determinada por su origen, así como acá vemos, por su origen familiar, entonces los ilustrados sostenían que todas las personas nacían iguales y tenían derechos naturales, ¿no? Como la libertad, la vida. Entonces, esto estaba de más. Estos estamentos, ¿no? Los privilegiados y los no privilegiados decían ellos que no deberían existir, que es solamente una sola, ¿no? Que toda la población, todas las personas nacían iguales. Muy bien, tenemos otra característica, que se creía en la posibilidad de progreso tanto material como moral en las sociedades a partir de los descubrimientos. Se empiezan a descubrir, ¿no? Y a inventar. Por eso es que se dan descubrimientos científicos y también se dan descubrimientos tecnológicos. Estos descubrimientos, estas invenciones van a hacer que se confiara en que el conocimiento podía mejorar la vida de las personas y de las sociedades. Entonces ellos confiaban que el conocimiento, mientras más se desarrollaba su conocimiento, eso iba a traer consigo mejoras en la vida de las personas y en la sociedad en sí. Muy bien, este grupo también va a cuestionar la monarquía absoluta. Ellos no quieren saber nada de las monarquías y es así, y peor, ¿no? Peor, que se decía que esta monarquía tenía el principio que el poder, ¿no?, del rey venía de Dios. Entonces ellos detestaban, estos ilustrados detestaban la monarquía absoluta y lo primero que tenían que hacer ellos era erradicar dicha característica, ¿no?, dicha monarquía. Muy bien. Veamos los representantes de la ilustración. Aquí tenemos a John Locke, por ejemplo. Es considerado el padre de la ilustración. Su obra principal fue Ensayos sobre el entendimiento humano, donde Locke defiende la razón que indica que nuestra mente es como una pizarra en blanco sin ninguna idea. Este señor.
estaba en la época de la carreta. Defendió la libertad de los ciudadanos y condenó el absolutismo. Sí, eso sí tenía razón. Muy bien, veamos a Voltaire. ¿Quién era Voltaire? Se destacó por las críticas al clero católico, a la inflexibilidad religiosa y a la prepotencia de los poderosos, ¿no? Él defendía a la persona humana. Seguimos. Montesquieu. El barón de Montesquieu, ¿no? En su obra El espíritu de las leyes, defendió la división tripartita de los poderes, como era el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Sin embargo, Montesquieu no estaba a favor de un gobierno burgués. Su simpatía política se inclinaba hacia una monarquía moderada. Él pedía que todavía sigan los reyes, ¿no? Rousseau destacó como defensor de la pequeña burguesía. Es el autor del contrato social, que establece que la soberanía debe ejecutar el Estado de acuerdo con la voluntad del pueblo. ¿No? Seguimos. Quesnay fue representante oficial de la fisiocracia. ¿No? Es una corriente económica. Los fisiócratas ven a la riqueza, ¿no? Para ellos estaba en la tierra, ¿no? Estos fisiócratas veían que la riqueza estaba en la tierra. Predicaban un capitalismo agrario sin la interferencia del Estado. Y por último tenemos a Adam Smith, ¿no? Adam Smith fue el principal representante de un conjunto de ideas llamado liberalismo económico. El principal trabajo de Adam Smith fue La riqueza de las naciones, en que argumenta que la economía debe ser impulsada por el libre juego de la oferta y de la demanda. Muy bien, veamos el despotismo ilustrado. Nos dice que fue conocido también con el nombre del despotismo benevolente o absolutismo ilustrado. Es una definición política que hace referencia al estilo de gobierno que muchos países europeos tomaron durante la segunda mitad del siglo XVIII, en un mundo en el que todavía estaba presente el antiguo régimen. Este tipo de forma de gobierno combinaba aspectos propios del absolutismo clásico con ideas filosóficas de la Ilustración francesa. Fíjense, este despotismo ilustrado se va a desarrollar en Prusia, por ejemplo, por Federico II el Grande, en España por Carlos III, en Rusia por Catalina II la Grande y en Austria por María Teresa José II. Y es así donde se va a caracterizar una frase donde se dice todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Veamos qué es esto. Todo para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Qué significará ese término? Todo para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo. Fíjense, es una frase que se originó en Francia, nos dicen, y hace alusión a la idea de un poder casi absoluto sostenido por un gobernante, el cual brinda a su pueblo aquello que necesita, pero sin darle mayores atribuciones sociales o políticas que puedan descentralizar su régimen. O sea, por eso se habla de un despotismo ilustrado, ¿no? Que ellos eran los que manejaban todo. Este rey era todo, ¿no? Ellos sacaban leyes diciendo que les daban el poder al pueblo para que puedan dar leyes. Mentira. Solamente para que estén en los papeles, pero en sí él era el que manejaba todo. La frase ha sido inexactamente adjudicada a muchos gobernantes que expresaban abiertamente su ideología déspota. Sin embargo, ha sido comúnmente relacionada a diversos reyes en distintas naciones, pero en la misma época, desde el rey Luis XV de Francia hasta el rey Carlos III de España, pasando por la reina Catalina de Rusia. Y veamos cuál es el fin del despotismo ilustrado. Este fin va a llegar por dos características importantes, ¿no?
que va a ser el surgimiento en Inglaterra de la monarquía parlamentaria, adelantándose a los vientos de cambio, y luego viene a las revoluciones burguesas en el resto de Europa, siendo la revuelta más importante la Revolución Francesa de 1789, en que fue depuesto el rey, ¿no?, el orden absolutista de manera violenta y fueron ejecutados los monarcas, entre otros eventos importantes como la primerísima proclamación de los derechos universales del hombre, nacida de las ideas de la Ilustración e incompatible con el orden absolutista. Muy bien, chicos, chicas, entonces espero que les haya interesado esta clase, ¿no? Y que les sirva para recordar y vayan repasando, vayan haciendo sus tareas, por favor. Muchas gracias.